name's Esme. I study English at Clare in Cambridge. Hello, my name is John Paolo Rui and I'm studying engineering at Trinity. My name is TJ Lotus. I'm 20 years old. I study Bio-Natural Sciences at Clare College. I am studying maths at Cambridge. I'm at Trinity Hall. Hi, I'm Angela and I'm first year studying economics at Cambridge. Hola, soy Paola Garrán y estoy haciendo un doctorado en biología molecular aquí en Cambridge. How much money does it cost you to live in Cambridge per month? The cost of living in Cambridge on living and then food. Espera, antes de comenzar con el vídeo, dejadme que os agradezca muchísimo todo el apoyo que estoy recibiendo durante los últimos meses con todos vuestros likes, comentarios y suscripciones, porque de verdad ayudan muchísimo a que este canal siga hacia adelante. Como sabéis, este proyecto lo estoy realizando con muchísima ilusión. Estoy súper apasionado de poder estar ayudando a personas que se encuentran en el mismo punto en el que estaba yo hace unos años. Personas que son muy ambiciosas, que son muy proactivas y que quieren algún día llegar a estudiar o a desarrollar sus proyectos de gran impacto mundial en universidades como Cambridge y Oxford. Si eres una de estas personas, quédate hasta el final del vídeo porque ahí voy a contar una cosa que puede ser muy interesante para ti. Así que sin más preámbulos, vamos a por el vídeo. Cost of living in Cambridge on living and then food and like other living necessities would be between like 50 to 100 a week. It costs me around £700, apart from what I get from student finance to live here, maybe £500. So for the tuition fees, it's around 9,000 per month, and then with cost of living, it's around 2,000 to 2,500 per month, roughly. It cost me 9,000 for the actual university fees. Then there's probably maintenance alone of probably a similar amount, like 6,000, I think. I think Cambridge is relatively expensive, but it's cheaper than London, of course. Our college meal is approximately £6 per meal. Yo diría que en total como unos 900 libras en torno ahí, porque el alquiler suele ser 700, 750, luego el resto comida, salir, en fin, entretenimiento, yo creo que está en torno ahí. How much money would you say you spend in food per month? Maybe per month, £300. Okay. Probably around £400. Comida, por ejemplo, yo me gasto entre 25 y 30 libras a la semana. También depende del supermercado que vayas. En el centro suele ser más caro, pero si te vas a las afueras puedes comprar comida sí, un poco más barata. ¿Y salir por ahí, por ejemplo? Salir, eso sí que es bastante caro, diría yo, en Cambridge. A lo mejor salir a un pub, una cerveza te puede costar 3,50 libras. Y 5 he visto yo también. Claro, y 5, y 6, y bastante. También depende del sitio donde vayas. Hay bares que suelen ser más caros. Sí. Pero hay otros bares que también hacen descuento de estudiantes. Y hay restaurantes parecidos, ¿no? Sí, restaurantes, salir a comer sí que es más caro, también comparado con España, diría yo. Suele ser 20-25 libras por persona mínimo. Sí, a veces sí, también suele ser 30. 500 if you eat at like college cafeteria. How much money it is per meal? Like £5 a Okay, meal. it's very good. Yeah. No nos creemos el precio desde que hemos venido a desayunar a Trinity, el colegio más caro de todo Cambridge. $7.50, $8. Yo digo 10. ¿Tú, Amaya? ¿Cuánto ha sido esto? 11, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Cuánto os ha costado a vosotros? El mío ha sido 6,50 creo. $7.50. Está muy bien, ¿eh? 8 y algo. Do you have any other spending that you could share? Yes, they'll be spending on things like going out. They'll be spending on, like kind of social stuff, I would say, can suck up quite a lot of money as a student experience. But like books. And any other spending you could share? Like going out costs quite a bit, like £7 for a ticket, sometimes £25 just to go out. Okay. Or like, I'd say most of the like expensive stuff is spent on like events and stuff because there's so much to do in the city. Yeah. So, For example? for example, if you want to go to like plays, if you want to go to May balls at the end of the year, they are so expensive. Some people try and sneak in and that's free, but Also formals, right? formals, How much money could be? I think at Clare it's £10 for a formal, Okay. but if you're at Keys, you can like get guests to come for free, so you can like save money there actually. Could you explain what's a formal? It's like a long banquet table, and you have to bring your own wine.
and it's quite fancy, depending on where. And then you have like coffee afterwards if they offer. It's like a Harry Potter dinner, right? Yeah, it is. It's a lot more chill than you'd expect. Do you think it's an expensive city? Yes. In comparison to what? So it's like, I would say that the prices are a bit cheaper than London, but like anyone who's here from like, I'm from like a smaller town, it's like significantly more expensive. Yeah, I mean, definitely in comparison to the rest of the UK, yeah. It's because it's comparable to London. Right? Yeah. So it's really crazy. It is expensive. Yeah. It's not as expensive as London. I live in London, so that's worse. But you know, in like central London, you basically can't get a meal for like less than £20. Yeah, I mean, it's pretty similar rates to London, actually. Yeah. Yeah, because in comparison to other places in the UK, it's not that expensive, exactly, right? Yeah. And also, it's really difficult to find a place to live, right? If you don't have college accommodation. Don't have college accommodation, the like rent I think here is quite complicated. Would you say Cambridge is more full of brilliant people or rich people? Probably a combination of both, but there's definitely a lot of brilliant people here. ¿Y la matrícula del doctorado? I think university fee plus tuition is about 30,000 per year, maybe a little bit more. Do you think people pay themselves or use scholarships? I think for UK home students, they got more scholarships and bursaries, and for international students, those opportunities are relatively few and competitive, but I still have some friends who got scholarships. So in general, people pay themselves. Yeah. Bueno, la matrícula, yo es que normalmente te dan una beca. Entonces, a mí la universidad me la pagan y también me dan dinero al mes, que es como maintenance para que pueda vivir, ¿sabes? ¿Pero cuánto sería si no tuvieras la beca? Si no tuviera la beca, yo tengo suerte porque tengo el pre-settlement, entonces soy como home student, que eso, no sé en realidad cuánto es, pero sobre a lo mejor un poco más de 10.000 al año. Un poco más, creo. ¿Y si fueras internacional? Claro, si eres internacional puedes subir hasta entre 30, o sea, 30.000. Un disclaimer importante que hay que hacer para entender esto es que la Universidad de Cambridge reconoce a dos tipos de personas a la hora de pagar la matrícula, y es que a los estudiantes nacionales, antes también los europeos, únicamente pagan 9.000 libras por año, mientras que los internacionales, ahora también los europeos, pagan más de 28.000 libras por año, lo que se traduce en más de 30.000 euros para los estudiantes internacionales, ahora también los europeos, y unos 11.000 euros para los estudiantes ingleses. Would you see this as an investment? Like, for example, you are paying now a lot of money for studying. Do you think in your future you are going to earn more money that could be superior to the money you are paying now? I hope so. I think there's definitely a chance if people work hard, because like the network and experience here. So do you think it's easier then to have a job after being in Cambridge than another university, for example? I'm not 100% sure, but Cambridge does have a lot of resources, and they have a lot of very famous people to have speakers events here, so it is, I think it's worth it. Después de escuchar todos los testimonios, un consejo que os daría es que mensualmente apuntéis todos los gastos que tenéis durante el mes para poder controlar los gastos de cara a futuro. De esta forma vais a ser capaces de saber en qué estáis invirtiendo vuestro dinero, si es algo que os interesa o si es algo que es un gasto superfluo que realmente lo habéis comprado por un impulso, y de esta forma podréis controlar y medir exactamente qué es lo que estáis gastando. Así que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si queréis que haga yo un vídeo específico sobre mis gastos exactos, literalmente enseñaros el Excel que tengo de gastos sobre mi vida aquí en Cambridge, cuánto gasto al mes, hacedmelo saber en los comentarios y lo grabaré para el canal. Por último, también quiero comentaros que acabo de empezar a ofrecer servicios de asesoría por videollamada, así que si estás interesado en estudiar en universidades como Cambridge y Oxford, vea el link de la descripción donde encontrarás mi correo electrónico para tener una primera videollamada gratuita. Así que espero que os haya gustado muchísimo en este vídeo. Si os ha gustado, apoyadlo, dadle comentarios, dadle al like y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.